¿Conoces el proceso de la diversificación de cultivos en la agricultura guatemalteca? ¿Cómo es que se elabora? ¿Cómo es que los agricultores realizan este proceso? En este video realizaremos una pequeña reseña. Quédate hasta el final. Bien amigos, y de esta manera es como damos inicio a este pequeño recorrido en una parcela de maíz con asocio de cultivos. En esta oportunidad nos encontramos en la bella comunidad de Aldea Potrero Grande. Podemos visualizar una parcela de maíz. Esta variedad se le conoce como el maíz de cal. Esta variedad pues se compra más que todo en las agropecuarias o agroservicios de los diferentes municipios de Guatemala. En la parte de acá tienen lo que es instalado un rotoplas o un tinaco, esto con la finalidad de poder regar a la hora que falte el agua acá en esta parcela demostrativa. Ustedes se preguntarán por qué es una parcela con asocio de cultivos. De tal razón a que acá en medio ustedes pueden visualizar diversos camellones que las personas realizaron para tener la producción de hortalizas, acá con una parcela de granos básicos. Nos podemos dar cuenta de lo bien elaborado que están estos camellones, en la cual ya fueron implementadas las semillas y están esperando a que germinen. En los camellones que se lograron implementar se sembró lo que es el cultivo de cilantro, el cultivo de rábano, el cultivo de repollo, el cultivo de acelga, entre otras hortalizas. En toda la orilla del terreno, o más bien dicho en todo el entorno, también se sembraron algunos esquejes de yuca, icta y zabal. Esto con la finalidad de que este terreno tenga la diversificación de cultivos y las personas puedan consumir diversidad de productos agrícolas producidos desde el huerto familiar. Y así es la vista de este bonito terreno que nos encontramos recorriendo en esta oportunidad. Además nos podemos dar cuenta de la calidad de la producción de este cultivo de maíz. Acá pueden darse cuenta ustedes de las plantas que tienen un color completamente verde extenso y están fuera de lo que son plagas y enfermedades, de tal razón a que los encargados de esta parcela realizan todos los procedimientos para evitar que la parcela de maíz se contamine con algún hongo o alguna plaga que contamine el área. La diversificación de cultivos es muy importante aplicarla en los diversos terrenos de Guatemala. Esto ayuda a que los suelos no se degraden y además esto también beneficia a los agricultores a tener diversos cultivos en su terreno. Tal es el caso de hortalizas, granos básicos, incluso hasta algunas plantas frutales que ustedes pueden visualizar en esta oportunidad. Los esquejes de yuca tienen aproximadamente 3 días de haberse sembrado. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Las plantas de yuca son las más agradecidas para sembrar en cualquier tipo de terreno. Media vez el clima sea templado, semitemplado o incluso demasiado caliente. En la parte que me encuentro visualizando, los agricultores tienen lo que es la mezcla de estiércol de ganado con el sustrato que van a conseguir a las áreas donde se encuentra completamente lleno de maleza. Esto también va a beneficiar a que el huerto y las hortalizas se produzcan de muy buena manera las diversas plantas de este bonito lugar. Nos podemos dar cuenta que también a la orilla del terreno donde se encuentra la plantación de maíz existe mucha maleza. Esto pues atrae muchas plagas y enfermedades y las raíces también compiten por los micronutrientes que se encuentran en el suelo, quedando así las plantas un poco desprotegidas de todos los nutrientes que pudiesen recoger del suelo. Bien amigos, la diversificación de cultivos es muy importante aplicarla en nuestros terrenos para ayudar al suelo a evitar a que se degrade por completo. La diversificación de cultivos también es muy importante para que nosotros podamos tener diversos cultivos implementados en nuestro terreno. Tal es el caso de granos básicos, de hortalizas o de producciones frutales que ustedes deseen implementar en su terreno. A pesar de los cuidados que los agricultores realizan en la parcela de maíz que me encuentro visitando, ahí se pueden dar cuenta ustedes cómo las plagas atacan todas las hojas del cultivo de maíz. A pesar de los cuidados que los agricultores proporcionan, acá se pueden dar cuenta ustedes cómo es que la plaga ataca todo lo que es el tronquito o el cogollo del cultivo de este grano.
Además, en épocas de lluvia son muy propensas a las plagas y enfermedades, de tal razón que los agricultores deben de estar por completo al pendiente de todas las áreas de siembra que tengan en su comunidad. En algunos camellones ya viene germinando lo que es la semilla del cultivo de cilantro. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Por si no lo sabían, las mariposas que se encuentran rondando a la orilla del terreno donde se encuentra la parcela de maíz y los cultivos de hortaliza, significa que en el entorno existe la posibilidad de que hayan plagas y enfermedades. Las mariposas de color amarillo, las de color negro y con un tamaño pequeño, significa que estas pueden traer lo que es el gusano alambre, el gusano cogollero y pueda afectar a la diversificación de cultivos de este lugar. Tal es el caso de hortalizas o granos básicos como lo es el maíz. Si nos acercamos a la parte de más arriba, en este lugar la plantación de maíz se encuentra más grande. De tal es el caso que acá pues el suelo se le hizo lo que es una práctica de conservación de suelos y además se calzó de una forma más adecuada para que los micronutrientes del suelo se evitaran a que se lavaran debido a todas las lluvias que se encuentran en nuestro territorio. Otra de las importancias de la diversificación de cultivos es poder dotar de alimentos sanos producidos desde el huerto para las familias que participan en los procesos de agricultura, tal es el caso de siembra de granos básicos, hortalizas o producción de frutales. Bien amigos, y de esta manera es como les muestro a cada uno de ustedes de un pequeño recorrido en una parcela de maíz en la cual acá los agricultores acaban de realizar la siembra de hortalizas con la finalidad de tener diversos productos agrícolas producidos desde el huerto familiar o grupal. Esto nos va a ayudar a tener un poco menos gasto en lo que son las compras del cilantro, del rábano, del repollo y del maíz. De tal razón que acá en Guatemala todos los productos tienen un precio demasiado elevado que se han reportado las últimas semanas. Debemos de concientizar a nuestros agricultores a que continúen produciendo hortalizas y granos básicos para que los productos que se encuentran en el mercado tengan disminución en los precios. Sabemos que Guatemala depende mucho de la agricultura, es por eso que este video también es para hacer conciencia de todos los mercados y de todos los productores para que juntos podamos hacer el cambio que Guatemala necesita. Este video es con fines educativos para dar a conocer de la importancia de la diversificación de cultivos. Este terreno antes pues se encontraba lleno de maleza, pero últimamente ya van para 2 años las personas que se dedican a las siembras y esto pues es motivación para que las personas que visualizan este video puedan aprovechar sus terrenos para sembrar granos básicos, hortalizas o algún tipo de otro cultivo. Solo vean el tipo de suelo con el que cuenta este terreno. Las personas acá me comentaron que son aproximadamente 7 camellones los que sembraron en medio del cultivo de maíz. Y pues espera tener diversidad de plantación hortícola para la dotación de alimentos a las familias que participan en esta plantación. Bien amigos, yo me despido de cada uno de ustedes esperando que les haya gustado este pequeño recorrido con una plantación de maíz y con una reciente siembra de semillas de hortaliza. Esto pues crea el entorno de la diversificación de cultivos. Esperando que les haya gustado el video, me despido de cada uno de ustedes. Será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.